Dios en nuestras vidas. Y es creer y no dudar. Recordamos la historia de los israelitas, que Moisés envió 12 espías, entre los cuales estaba allí Josué y Caleb. Muchos de nosotros conocemos la historia, pero dice la palabra de Dios que cuando fueron a espiar la tierra de Canaán, que 10 de los 12 espías dieron un reporte muy negativo e infundieron miedo en el pueblo de Israel, por lo cual el Señor dejó sepultada toda una generación y solamente Josué y Caleb pudieron entrar a lo prometido, a la tierra prometida, porque le creyeron a Dios. Y Josué y Caleb representa y tipifica a todo hombre y mujer de Dios que le cree a Dios, que le cree a su palabra, que aunque está en un desierto todavía le sigue creyendo a Dios. Los 10 que dieron un reporte negativo simbolizan y tipifican a todo aquel que no le cree a la palabra de Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra no volverá atrás vacía. Es lo que dice la Biblia. Cuando Dios nos da una palabra, hay un proceso, hay un desierto que atravesar. Y desde el punto A a punto B hay un espacio vacío donde nosotros no sabemos qué va a haber allí. El Señor siempre nos muestra el principio y el final, pero no nos muestra en ese espacio vacío de punto A a punto B lo que va a pasar de punto A a punto B. Los israelitas recibieron la visión cuando eran esclavos en Egipto, pero en el transcurso allí en el desierto se enojaron con Dios. Y esa es una de las razones por la cual Dios da una visión y una profecía para nuestras vidas. Y es para dejarte saber lo que nos espera del otro lado, ¿verdad? Para que nosotros no desmayemos en la prueba, en el fuego, en la tempestad, en el valle de sombra y de muerte. La palabra de Dios para nuestra vida, la profecía, el sueño, la visión, es un ancla. Es un ancla porque cuando llega la tempestad nos podemos anclar en esa palabra. En una ocasión el Señor probó con sed a Israel y empezaron a murmurar, y Dios le dio agua de la roca. También le dio maná del cielo, le dio codornices, le dio una nube de día y la columna de fuego la noche que lo tapaba. Pero aún así eran gente con un corazón muy negro, porque seguían murmurando a Dios, aún diciéndole al Señor que lo iba a entrar a una tierra prometida. Y por eso duraron 40 años dando vuelta en el desierto, por la razón de que ellos no le creyeron a Dios, sino que empezaron a murmurar, empezaron a recordarse de los ajos, de los pepinos, de los melones que se comían en Egipto, de la ración que tenía Faraón para ellos. Ellos estaban conforme con eso, porque lo que pasaba era que muchos israelitas nacieron en Egipto, otros vinieron siendo libres a Egipto, pero cuando este nuevo Faraón, que no conocía a José, esclavizó a todo el pueblo de Israel, entonces hubieron muchos israelitas que no conocían la libertad, que sabían que estaban esclavos, pero que para ellos era algo normal, porque ellos estaban acostumbrados a esa vida de esclavitud. Pero muchas veces el Señor tiene que enviar a nuestra vida Moiséses, gente que venga con una visión a nuestra vida para dejarnos saber que Él nos quiere sacar a nosotros del muladar y entrarnos a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Pero no, muchas veces no queremos aceptar lo bueno que Dios tiene para nuestra vida. Dice Mandela en uno de sus libros que el ser humano puede llegar a estar bien, pero no se conforma con estar bien, porque su naturaleza
es la esclavitud, es el estar mal. Ellos dicen en sí mismos, muchos hombres, no todos, que no se merecen estar así, se sienten incómodos donde están prósperos y por eso muchos pierden su prosperidad. ¿Por qué? Porque no reciben la bendición, no reciben la bendición de Dios. Por ejemplo, Mefibosé, hijo de Jonatán, el rey David lo mandó a llamar, lo sentó en la mesa como si fuera un príncipe, porque él era un príncipe, pero él no aceptaba. Él decía, yo soy un perro, ¿por qué me invitas a tu mesa? Pero cuando Mefibosé estaba sentado a la mesa con el rey, sus imperfecciones no se veían, porque de aquí para abajo lo tapaba una mesa y de aquí para arriba estaba sentado con el rey y se veía perfecto. Pero cuando se salía de la mesa del padre y se iba al suelo, ahí era que se notaba su bajeza. Y el punto es que muchas veces pensamos como Mefibosé. Cuando dice la palabra que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que somos príncipes, que somos reyes y sacerdotes, pero no aceptamos los beneficios del cielo, la prosperidad de Dios, no la prosperidad del hombre, la prosperidad de Dios. Y tenemos que dejar esa mentalidad de lo de bar. Eso es lo que significa esa palabra, lo de bar, un sitio, un lugar donde no hay pan, donde no hay vida. Y el Señor muchas veces nos quiere sacar a nosotros de lo de bar, de los hoyos, para ponernos a nosotros en la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Pero no queremos aceptar esa bendición. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser esclavo. Cuando Dios ha dicho en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero este pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a la esclavitud que se conformaban con sus pepinitos y con sus melones. Y Faraón lo tenía ahí por 430 años, esclavizado, hasta que vino Moisés y le dio la visión y lo libertó, lo sacó de allí para llevarlo a un sitio donde ellos iban a estar mejor. Pero no, ellos no querían. Ellos querían volver a Egipto, a comerse sus pepinitos y sus cebollas, a hacer ladrillo, cuando Dios lo que le quería dar era una tierra prometida. El rey David le quería dar a Mefibosé una vida digna, pero tampoco la quiso aceptar. Porque para agradar a Dios hay que creer que le hay. Dice la palabra que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces nosotros tenemos que empezar a creer para agradarle a Dios. Por eso esos 10 espías quedaron sepultados en el desierto. Y por eso Josué y Caleb y esa próxima generación pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Y es lo que tenemos que empezar a creer a la palabra que Dios ha dado para nuestra vida. Él lo dijo en su palabra: mi palabra no retornará atrás vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada. Y eso es lo que quiere el Señor, que en este día tú recibas la promesa del Padre. Que si tú te has olvidado de esa profecía, esa visión que el Señor dio para tu vida, que tú nuevamente vuelvas a creerles a Dios, que tú vuelvas a creerle a Dios, de que tú le creas a Dios, de que tú beberás de la leche, de que tú beberás de la miel, de que tú entrarás a la tierra prometida, y aunque hayan gigantes, ellos caerán por tus pies, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué no aceptar lo que el Señor tiene para nuestra vida? Cuando el Señor lo que tiene es maravillas para nosotros. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan.
Entonces, si Dios tiene cosas tan maravillosas preparadas para nosotros que lo buscamos, ¿por qué no empezar a recibir la bendición de Dios? ¿Por qué dudar? ¿Por qué pensar que nosotros no nos merecemos lo mejor como hijos de Dios, que estamos sentados en lugares celestiales? ¿Por qué estar en esclavitud cuando Dios a ti te ha llamado a ser libre? No deje que ningún faraón, que ningún hombre, que ningún pastor, que ningún ministro, que ningún líder te limite. Porque eso era lo que quería Faraón. Faraón quería limitar al pueblo de Israel. Inclusive cuando Moisés le decía, tienes que dejar ir a mi pueblo. Él le dijo que váyanse, adoren y vuelvan, pero no se me pasen de los límites y te dejan la mujer aquí. No, Dios quiere que tú no tengas límites, que tú seas libre, que tú conozcas la verdad y que la verdad te haga libre, como dice Juan 8:32. ¿Por qué dejarte esclavizar por este espíritu de Faraón que no te quiere dejar desarrollar cuando Dios a ti te ha llamado a la tierra prometida? ¿Por qué conformarte con melones y con cebollitas cuando Dios a ti te ha dado la leche y la miel, la tierra prometida? ¿Por qué conformarte con lo menos cuando Dios a ti te quiere dar lo más? Esta es la historia de un hombre que compró un boleto en un crucero y salió de viaje en el crucero para llegar a otro país. Le salía más barato, el hombre no tenía dinero. Y el hombre se pasó una semana comiendo galletitas con quesito que él se había llevado en su fundita como buen dominicano. Ahí estaba comiéndose su galletita saladita con quesito y salami. No sé si llevó una tapita de limón. Ahí estaba bebiendo su galletita y siempre todas las mañanas le tocaban para que él fuera a desayunar, le tocaban para que fuera a comer, para que fuera a cenar. Pero el hombre se pasó la semana entera comiendo galletitas con queso y con salami, porque él creía que el boleto que él tenía solamente cubría su estadía allí en el crucero, cuando en el boleto se le permitía beber y comer hasta que se hartara, hasta que se saciara. Pero el hombre no sabía. Y es lo mismo que pasa en nosotros. Nosotros tenemos tantas cosas que el Señor nos está ofreciendo, pero porque estamos ciegos, porque somos a veces esclavos de hombres, de ministerio, de pastores, de faraones, que no nos dejan ver a nosotros la luz de que Dios a nosotros nos ha llamado para grandes cosas, no para estar limitado a cuatro paredes de una iglesia o a una célula. Hay iglesias de células y con visión que allí los líderes se desarrollan, se convierten en ministros, como por ejemplo el Rey Jesús, apóstol Guillermo Maldonado, que tiene muchísimos pastores y apóstoles alrededor del mundo, evangelistas, mentores ahí en su iglesia. O por ejemplo Cash Luna, tiene más de 300 pastores alrededor del mundo, gente que tienen visión, gente con liderazgo, pero que no han perdido la visión del evangelio, porque el Señor constituyó 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Pero en algunas iglesias ahora con un nuevo sistema, el sistema de que tú solamente serás un líder allí, y que de una célula y que de las 4 paredes tú no vas a salir de allí, porque el sistema nuevo, no en todas las iglesias, es formar líderes, pero con límites. No dejan desarrollar a los líderes. Prefieren mejor, a veces, algunos pastores, no todas las iglesias, llamar otros pastores para que los líderes no se puedan desarrollar, porque su lugar es la célula, de allí no pasan. Y cuidado si tú intentas tener, por ejemplo, un ministerio en YouTube o en la radio
o desarrollarte como maestro, como evangelista en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en algunas iglesias, no todas, no todos los pastores, pero no va con la regla del sistema, porque solamente puede brillar allí el pastor o la familia pastoral. Por ejemplo, yo lo he visto, eso yo lo he vivido, yo he pasado por varias iglesias y yo he visto lo que está pasando con este sistema, que sé que en muchas iglesias pasa, que quieren solamente dejar a los líderes crecer hasta un límite, y solamente la familia pastoral puede crecer. Si canta muy bonito, más que alguien de la familia pastoral, vas para abajo, porque estás opacando la familia pastoral. Esto yo lo he vivido, esto yo lo he visto. Yo estuve en una iglesia por muchos años, yo no voy a decir su nombre, pero allí en esta iglesia, en las 2 décadas que tengo conociendo este ministerio y que me congregué allí por muchos años, fue la última iglesia donde me congregué. Ahora tengo grupos de células, estoy tratando de levantar mi iglesia en el nombre de Jesús, porque la cosa está fuerte ahí afuera. Muchos pastores lo que quieren es el diezmo y la ofrenda, no quieren que tú crezcas, te quieren limitar para tenerte a ti como columno de esa iglesia, para que solamente pueda prosperar en el ministerio el pastor. ¿Entiendes? ¿Qué tú le vas a decir al Señor cuando Él te pregunta qué hiciste con el don que te di de predicar mi palabra, de profetizar, de enseñar, de pastorear? Lo enterré porque mi límite era la célula y las 4 paredes de la iglesia. Y estos hombres, estos apóstoles, estos pastores, le dan palabra motivacional de que van a crecer, que el Señor lo ha llamado a un ministerio, y lo hacen líder de redes, lo hacen cabeza de redes, es decir, que tienen multitudes esos líderes y son como pastores, pero son llamados líderes. Y de ser cabeza de red o ser líder, de allí no pasan. Cuando Dios a ti te ha llamado a ser profeta, te ha llamado a ti a ser pastor, evangelista, apóstol, ¿por qué reciclar los líderes cuando Dios ha constituido 5 ministerios? ¿Por qué limitarlo a una célula? ¿Por qué limitarlo a 4 paredes? Muchos hombres van a tener que darle cuenta a Dios por la razón de que no han hecho la cosa como tienen que ser hechas. Han venido con visiones de hombre que muchos se han descuidado y se ha convertido en una herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una visión diferente a la que el Señor a ti te ha dado. Dice la palabra de Dios que si un ángel viniere y te predicare a ti otro evangelio que no fuera este, que el tal sea anatema. El tal sea anatema, es decir, que no importa lo que tú ames a tu pastor, porque hay muchos pastores que están endemoniados y saben predicar, tienen dones, tienen elocuencia, te ponen a reír, te ponen a llorar, pero por el fruto tú lo vas a conocer. Por ejemplo, yo tengo varios amigos en esta iglesia donde yo estuve, que yo no voy a decir nombre, pero allí tienen 25, 20, 30 años y de líderes de célula nunca han pasado. Y eso no es normal. Y yo voy a protestar en contra de eso. Yo voy a atacar ese espíritu de Jezabel. Que este espíritu lo que hace es que castra a los líderes. No lo deja crecer. No lo deja desarrollarse. Lo tienen limitados. Y es triste. Porque muchos de nosotros vinimos a este mundo con un propósito. Dice la palabra de Dios que en su libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron hechas. Gloria sea el santo nombre de Jesucristo de Nazaret. Vinimos a este mundo con un propósito. No dejes que ningún hombre te lo robe, porque ese es el nuevo sistema. No te dejan desarrollarte
porque te quieren tener ahí reciclándote. Así se mantiene la obra para siempre. Pero no, el Señor a ti, pastor, te ha llamado a ti a que te multipliquen otros pastores, que tú edifiques la iglesia con los 5 ministerios que han sido constituidos. ¿Cómo es posible que en alguna de estas iglesias no hay evangelistas, no hay pastores, no hay mentores, de ahí no sale nadie? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es posible? Porque el espíritu de Jezabel se ha metido a la iglesia. Y el espíritu de Jezabel, eso es lo que hace. Cuando vamos a la palabra y buscamos acerca de Jezabel en Apocalipsis o Jezabel ahí en Reyes, vemos que estas dos mujeres eran mujeres perversas. Por eso usamos el nombre de Jezabel para simbolizar y definir el espíritu que castra a los líderes y los ministros que tienen llamado. Pero por causa de servirle a un hombre, y maldito es el hombre quien confía en otro hombre, entonces se han quedado estancados. Y yo quisiera que mis amigos, algunos de ellos, miraran lo que yo estoy diciendo. Porque esto es algo que yo lo vine a aprender después de muchos años. Yo no me había dado cuenta de que yo había entrado en una iglesia muy buena, mucho liderazgo, aprendí muchísimo, pero llegó el límite que ya yo no podía pasar después de 10 años ahí, esperando. Y no me dejaron ser líder, no me dejaron tener célula. Yo era participante de célula, pero le voy a llamar Pepsi, Pastor Pepsi, porque se cree la última Pepsi Cola del desierto. Pero el hombre tenía una orden de que yo no podía crecer allí. Yo no era aceptable. ¿Por qué? Porque venía de otro campamento que yo conocía la palabra de Dios. Yo conocía la verdad. ¿Qué hacen con el FBI? Con ese departamento para saber cuando una papeleta es falsa. Le muestran la verdadera para que puedan detectar la falsa. Lo mismo me pasó a mí. Yo venía de otras iglesias de denominación. Entré a una iglesia que no era de denominación, nada de malo de eso, porque yo me considero no denominacional. Pero lo bueno que tiene la iglesia denominacional, por ejemplo, la iglesia pentecostal, hay un sistema que te ayuda a que tú puedas desarrollarte como ministro, como pastor. Te ponen una iglesia, te ayudan a desarrollarte. Pero ahora en algunas iglesias, no todas, no todos los pastores, pero hay un sistema que te enseñan liderazgo, te enseñan el ABC, pero de allí tú no pasas. Tú nunca vas a llegar a ser un pastor. Si es que fuiste llamado a ser pastor, nunca vas a llegar a desarrollarte como profeta si fuiste llamado a ser profeta, porque para ellos eso no existe. Todo lo que pueda confrontar esta clase de iglesia, para ellos no existe. Al contrario, te empiezan a atacar, te empiezan a perseguir, empiezan a tirarte lanza desde el púlpito, y se convierte entonces esto similar al libro que yo estoy escribiendo, que se llama Saúl detrás del ungido. Entra el síndrome de Saúl detrás del ungido. Bendiciones. Amén. Seguimos en la próxima. Esta es la primera parte.